fue la única manera tangencial en la cual aludió por ahora el gobierno a lo que ha sido sin duda el principal bombazo judicial que recibió en su gestión, que es el procesamiento del vicepresidente. Pero en la Argentina pasan cosas estrambóticas, francamente. Sergio y Antonio Cornejo son dos peones rurales que, claro, su vida sería una vida tranquila, con todas las dificultades que puede tener alguien que está laburando como peón rural en la Argentina, si no fuera porque trabajan en una estancia que se llama La Ollita. A muchos de nosotros La Ollita no nos dice nada, pero si empezamos a seguir el camino de las propiedades nos damos cuenta que La Ollita es una estancia de una familia que se llama Echevere, y Luis Miguel Echevere es nada menos que el presidente de la Sociedad Rural Argentina. Claro, cuando uno ve estas cosas, uno le reclama a la dirigencia política que sea coherente con una mínima ética y un mínimo respeto de las leyes. Del mismo modo, lo que se puede hacer es reclamarle a los empresarios, sobre todo a los empresarios que no les va precisamente mal, como el titular de la Sociedad Rural, un estanciero enriquecido en estos tiempos de exportaciones agrarias, que respete las leyes. Sebastián Premichi, periodista de Página 12, fue quien descubrió el caso. Buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Esto es así? Es así, exactamente. ¿Cómo trabajan estos muchachos? ¿Cómo? Tengo entendido que te fuiste hasta allá vos. Estuvimos, sí, hace un par de semanas en La Ollita, en Entre Ríos, en Rosario del Tala. Bueno, son dos peones, como vos bien decías, de 60 a 65 años, ya en una etapa de jubilación, si se quiere, que entraron a trabajar en el año 1976. 38 años en La Ollita, nunca recibieron un recibo de sueldo. Ni 38 años sin un recibo de sueldo. Sin un recibo de sueldo. Eso es una constancia, es una conducta. Es una conducta. Sin obra social, en la conversación yo les preguntaba, bueno, cuando estaban enfermos, ¿quién los atendía? Decía, no, la señora es la madre de Luis Miguel Echevere, nos da una aspirina y ya está. Nos da una aspirina. Esas fueron las palabras de Sergio. Se ve que la vida de campo los hizo fuertes a esos muchachos, ¿no? Porque llegaron a esa edad y no tuvieron nada. Y en 38 años hicieron todos los trabajos dentro del campo, los que les tenían que empeñar más el cuerpo, y ahora en su etapa final como trabajadores limpiando malezas, pero han sembrado trigo, lino, incluso soja. La sociedad rural es la agrupación de los grandes terratenientes de la Argentina. Se supone que si uno integra a la sociedad rural no es porque le va precisamente mal. El campo es el sector que más plata da. Digo, esta gente le debe ir bien. ¿Es necesario que tengan la gente negro? No, claramente que no. Mira, a ver, vos decías La Ollita. La Ollita forma parte de una empresa que se llama Las Margaritas Sociedad Anónima, que tiene 6 campos. Son más de 5.000 hectáreas. O sea, La Ollita forma parte de 5.000 hectáreas. Más de 5.000 hectáreas. A ver, Di Mateo, ¿cuánto la hectárea? Perdón, ¿en qué zona? Entre Ríos. Una de las zonas más ricas del país. Ahí puede ser... $15.000 la hectárea. No, Entre Ríos puede ser $3.000, $4.000 la hectárea. No, está en la zona donde están los campos de Echevere, rondan los $10.000. Ah, sí, $10.000. Yo compré los. Entonces, cuando son 500 hectáreas... vos, miserable? Media. ¿Qué vas a comprar? Cuarto hectárea. Una pregunta, ¿es cierto que mucha plata. El hecho de que esté involucrado Echevere le da una gravedad muchísimo mayor al tema? Pero ¿es habitual una situación así en el campo argentino? ¿Está más extendida de lo que todos suponemos? Mira, el otro día me preguntaban qué raro que habiendo tantas leyes laborales encontremos estos casos, y yo respondía que gracias a que se sancionó la ley del peón rural hace un par de años y se creó un nuevo registro que tiene a su cargo la fiscalización, empiezan a surgir estas Bueno, yo cuestiones. recuerdo que el registro lo manejaba el Momo Venegas y nunca encontraba a nadie esclavizado. Bueno, se lo había dado el Momo Venegas, al Momo se lo había dado Duhalde en el año 2002. Le había creado el RENATRE, que era manejado por el Momo y las 4 entidades que hoy forman la mesa de enlace, y como vos bien decís, nunca encontraban nada. Yo me cansé de hacer notas en GPS con gente esclavizada, por ejemplo, en el tabaco. Una vez en Rosario de la Frontera, en Salta, cruzamos un río y encontramos una serie de fincas con nenes agarrando, limpiando y envolviendo hojas de tabaco llenas de agrotóxicos. Era un disparate por donde lo mirabas. Y lo que te decían todo el tiempo es, no, esto es una cuestión cultural, traen la familia acá a trabajar. Mirá, no hay cuestión cultural que valga cuando vos tenés la gente trabajando sin papel, esclavizada, laburando como perro. Digo, no hay cuestión cultural que valga ahí. Bueno, hablando con los hermanos Sergio y Antonio Cornejo, uno podía entender que ellos lo veían como algo natural, y cuando uno le empezaba a preguntar, pero te gustaría que las cosas fuesen distintas, te gustaría la escuela, y entonces empezaban a dimensionar que por ahí podían optar por otras cuestiones, a pensar en una jubilación.
Entonces ahí lo cultural te lleva a pensar que no, hay tipos empresarios responsables de que estas situaciones sean así. Como te decía, 38 años viviendo de esta manera. Ellos entraron en el 76 cuando se abolieron el viejo Estatuto del Peón Rural sancionado por Perón en el año 46-47. Después de 38 años empiezan a pensar en que tienen derechos como sujetos sociales, como trabajadores. Es decir, lo cultural queda de lado cuando hay empresarios que son los responsables de que esa situación sea así. Y en términos de discurso público, Etcheverry, ¿qué le reclama a los políticos, por ejemplo? Bueno, hace poco... Estoy improvisando, pero seguro de reclamos éticos. Hace poco, bueno, él ha sido anfitrión del Foro de Convergencia Empresarial en la sede de la Sociedad Rural ya muchas veces y reclama desde lo económico baja de retenciones, baja de impuestos, y Eso desde son lo intereses ético, económicos, ponele. bueno, sí, que Cada cual opinará lo que sea. libertades individuales, seguridades personales, jurídicas, sí, cuestiones éticas, no la corrupción, digo, ese tipo de cuestiones se erigen como la moral de la patria cuando Eso es lo en que realidad, sí. Que Bueno, en hay realidad un no- reclamo ético hacia la clase política, puertas afuera, cuando puertas adentro Bueno, pero eso ocurre- tenés a los tipos en negro. Sí. qué sé yo. Es una, digo, creo que no solamente ocurre esa disociación con un empresario del sector rural, ocurre con empresarios de otros sectores, pero en el campo me parece que es más lo más marcado, puesto que vos también marcabas, se encuentran cada vez más casos de estas características cuando uno, digamos, hace un recorrido hacia atrás, la rentabilidad del sector ha sido más que grande, más allá de todos los problemas que se han sucedido en los últimos Sebastián, años. después de tu investigación, Etcheverry envió un comunicado donde rechazaba bueno, las acusaciones, y me gustaría saber cuál era la relación con el campo Las Margaritas, porque él señala que es solo un accionista y que todos los trabajadores están bajo la Renatea, que es el organismo que pasó de ser el Renatre a la Renatea, que es el que tiene a los trabajadores rurales en blanco. ¿Cuál es la situación? ¿Es cierto que es solo un accionista? ¿Es cierto que están dentro de la Renatea? ¿Cuál es la situación de ese A campo? ver, él dijo que los trabajadores eran montaraces que vivían en el monte de una casa y no tenían relación con él. Exacto. Él no es solamente accionista. Las Margaritas Sociedad Anónima está integrada por la madre, Leonor Barbero de Que es la que daba la Etcheverry, aspirina. que es la que le daba la aspirina, Luis Miguel Etcheverry, Arturo Sebastián Etcheverry, que es directivo del diario El Diario de Paraná y a su vez directivo de ADEPA, Juan Diego Etcheverry, que es vicepresidente de la Fundación Pensar en Entre Ríos, y una hermana, Dolores Etcheverry, que está apartada de la sociedad y quien le está haciendo una demanda penal por defraudación, por manejos financieros dentro de Las Margaritas. Y La Ollita es un campo que históricamente viene de la rama de la madre, de los Barbero. Cuando muere el Miguel Barbero, Leonor Barbero asume una parte de ese campo, Claro. y ese campo es el que integra a Las Margaritas Sociedad Anónima. Por eso, muy bien, los Cornejo situaban en la escena a Juan Diego Etcheverry, Arturo Sebastián Etcheverry como los administradores del campo y a Luis Miguel Etcheverry como un visitante asiduo años atrás. Es decir, tiene una participación central en Las Margaritas Sociedad Ahora, Anónima. corregime si me equivoco, pero no es la primera vez que hace uno de estos escándalos o digamos, problemas con un presidente de la sociedad rural. Hace poco no había uno que se había quedado con un camino. Sí, Violcati. Hugo Luis Violcati había cerrado una calle para sí y la había integrado. ¿Quién no cierra una calle? Sí. Digo, ¿en cuántas Sí. calles hemos cerrado con Pedro Vicky estos años? Sí. Cortado, no sé, pero cerrado. Se le había quedado para él. Y se la había quedado para él. Sí, no sé en qué quedó esa historia, pero sí había hecho eso. Tenía que ver con los canales de agua también. Pero Bueno, sí, un canal de es agua no se le canal niega a de- nadie tampoco, una calle, un canal de agua. para sembrar. Muchísimas gracias por venir. Por favor. Nosotros vamos a ir a la pausa. Cuando volvamos a entrar